Hola, buen día a todos. Mi nombre es Katia Blanco Cortés y estudio la licenciatura de Diseño Digital y Animación en Unitec, Ciudad de México, primer cuatrimestre. Para la clase de Historia del Arte les estaré explicando un poco acerca del surrealismo, qué es, dónde surgió, quiénes son sus más grandes exponentes y uno que otro dato curioso. Antes de comenzar, como introducción les voy a contar un poco de por qué escogí esta carrera. Me gustaría desempeñarme en la ilustración y aunque también me llama un poquito la atención la fotografía y el video, creo que la ilustración es una excelente forma de poder expresar cosas e ideas que no se pueden expresar dentro de la realidad, algo más fantasioso y con más creatividad. La parte de la historia que más me atrae es el gótico y el surrealismo, ya que existe una ruptura de las reglas y expectativas de cómo debería de ser el arte, que está mucho más marcado en el surrealismo. El gótico, la cantidad de detalles y exageraciones me parecen muy buenas. Se le conoce como gótico clásico y vanguardia surrealista, de hecho. Lo que me encanta es la idea de salirse de lo cotidiano y seguir el mero instinto sin ningún tipo de regla. Para mí eso es el verdadero arte en su máxima expresión. Una vez contestadas estas preguntas, vamos a comenzar. Lo primero es, ¿qué es el surrealismo? El surrealismo es de hecho una vanguardia. ¿Qué es una vanguardia? Se refiere a las personas y a las obras experimentales e innovadoras, en particular al arte, la cultura, la política, filosofía, literatura. Representa un empuje de los límites de lo que se acepta, o sea, hace una ideología o movimiento fuera de lo común y cotidiano. La RAE lo describe como movimiento artístico y literario que intenta sobrepasar lo real, impulsando lo irracional y onírico mediante la expresión automática del pensamiento o del subconsciente. Su etimología proviene del francés surréalisme, que significa encima del realismo, por lo que nos vamos a ir por todo lo que está por fuera del raciocinio, los sueños, lo irreal, lo incoherente, esto como medio para cambiar la vida, la sociedad, el arte y el hombre por medio de la revolución. Esto representa sumergirse hasta llegar a lo más recóndito y retorcido de la mente del artista. Como por ejemplo cuando eras niño y soñabas que montabas un dragón de colores con cabeza de caballo que te llevaba a la escuela mientras comías helado y de pronto se te caen los dientes y te dabas cuenta que no llevas pantalones hasta que despiertas. Y te das cuenta que pues solo era un sueño. Más o menos así es el surrealismo. Aunque pues he de decir que muchas obras parecen más una pesadilla que un sueño, pero de eso vamos a hablar más adelante. Ahora, ¿quién creó el surrealismo? La primera vez que se utilizó este término fue en el Manifiesto Surrealista escrito por André Breton en 1924. Citando un fragmento, es puro automatismo psíquico por el cual se intenta expresar el funcionamiento real del pensamiento en ausencia de cualquier control ejercido por la razón, al margen de toda preocupación estética o moral. André Breton de hecho era escritor y poeta. Su manifiesto se vio reflejado más en la pintura, pero también generó un impacto en la literatura. Hay que mencionar que el papá del surrealismo fue el dadaísmo, otro de los raritos dentro de la escuela de artes. El dadaísmo era un movimiento en contra del arte, y pues como de tal palo a tal astilla, el surrealismo estaba en contra, pero del raciocinio. ¿Cuándo surge el surrealismo? Como lo mencionaba, abarca desde el manifiesto en 1924 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en la actualidad existen artistas que todavía pintan bajo esta vanguardia. Un ejemplo es la polaca Aleksandra Waliszewska, quien por cierto tuve que investigar cómo se pronunciaba su apellido. Ella a sus 45 años no deja de sorprendernos con sus obras tan excéntricas y oscuras. ¿Y dónde surge el surrealismo? Nace en París con nuestro francés André Breton, hasta extenderse por toda Latinoamérica y llegar a las curiosas mentes de nuestros ya queridos y conocidos artistas como Frida Kahlo y Alfaro Siqueiros. Pasando a otro tema, vamos a conocer las corrientes, que se dividen en dos. La primera corriente surrealista se basa en las ideas extravagantes de Salvador Dalí. Él proponía una distorsión de las imágenes ya conocidas. Un claro ejemplo de esto es la obra Persistencia de la Memoria de 1931. En ella plasma relojes derretidos como si estuviéramos bajo los efectos de algo psicodélico. La segunda corriente es impulsada por Max Ernst y Joan Miró, quienes en realidad fueron los más grandes exponentes del surrealismo. En esta corriente se enfocan más en liberar por completo el inconsciente sin controlar la razón, dando así como resultado líneas, formas y curvas con mucho color.
Ejemplo de esto es El perro ladrando a la luna de Joan Miró en 1926. Conozcamos un poco de las características tan peculiares, por no decir extrañas, representativas de esta vanguardia. El artista se deja llevar por el impulso sin prestar atención a la lógica. Busca lo bizarro, la melancolía, la tristeza y la fantasía. Hacía críticas a la cultura europea y a la condición humana. No solo predicaban la destrucción social, sino también la creación de una nueva sociedad. Querían alcanzar otra realidad, tanto en el inconsciente como en el subconsciente. Por último, es que se le da una gran importancia a la locura. De hecho, existe la creencia de que el surrealismo fue una vil copia del arte de los enfermos mentales, ya que tienen mucha similitud con las obras de los internados en los hospitales psiquiátricos. Según el libro Expresiones de la locura del médico Hans Sprengthorn, quien estudia a estos pacientes, y años más tarde se descubre que la mayoría de representantes del surrealismo habían tenido acceso a este libro. Y pues, ¿será verdad? Nunca lo sabremos. Pasemos a conocer a algunos de los artistas más reconocidos. Primeramente Salvador Dalí, cuyo representativo bigote era un homenaje al pintor andaluz Diego Velázquez. Fue expulsado de la Facultad de Bellas Artes ya que les dijo a los profesores que él sabía mucho más que ellos y que no eran dignos de escucharle. Nos deleita con su obra Cisnes que se reflejan como elefantes en 1937. También La cara de la guerra en 1940 se creyó que era una premonición porque fue pintada entre el final de la Guerra Civil Española y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, Dalí murió de un paro cardiorrespiratorio escuchando su disco favorito en 1989. Joan Miró, como nuestro pionero del surrealismo con su obra The Harlequin's Carnival en 1925, nos expone el subconsciente de la mente humana visto desde su perspectiva, y The Beard of the World en 1925, en el que se refiere precisamente al proceso creativo que escapa de su control habitual. René Magritte. Sus cuadros de hecho carecían de explicación. El belga decía que sus pinturas se trataban de imágenes visibles que no ocultaban nada. Ellas mismas evocaban misterio y de hecho cuando alguien le preguntaba qué significaban sus pinturas, él decía que no significaba nada porque el misterio no significa nada, es desconocido. Esto se ve reflejado en la pintura La reproducción interdite en 1937 y La Golconda en 1953. Max Ernst, el alemán que era conocido porque nunca hizo lo que se esperaba de él y huyó de lo que él llamaba la ceguera de la razón. Con su obra The Elephant Syllabus en 1921, el nombre del monstruo hace referencia a unos versos narrativos con connotaciones sexuales que Max Ernst memorizó en sus años escolares. En este contexto, la torre de la derecha del cuadro se interpreta como un símbolo fálico. En El bosque gris de 1927 representa una especie de reino invisible, una metáfora ideal de su subconsciente. Leonora Carrington, conocida como la salvaje surrealista, inglesa de nacimiento y naturalizada mexicana, llegó a ser tratada con terapia de shock y otros fármacos tras tener un colapso nervioso después del arresto de su esposo Max Ernst por el régimen nazi. Podemos apreciar en su obra Autorretrato, terminada en 1938, que existen representaciones de la vida salvaje. Carrington a menudo se identificaba con la hiena, al igual que con los caballos, diciendo en una entrevista en 1999, «Soy como una hiena, me meto en los cubos de basura, tengo una curiosidad insaciable». Otra maravillosa muestra de su obra es Cómo hace el pequeño cocodrilo. Es una escultura que de hecho se encuentra en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, cubierta de cobre realizada en 1998. Está basado en el poema del mismo título escrito por el británico Lewis Carroll. Retrata a 7 reptiles navegantes de una manera muy peculiar. Remedios Varo, originaria de España al igual que Carrington, naturalizada mexicana, estudió en el mismo instituto del tipo expulsado Dalí. De hecho, fue encarcelada durante un año por esconder en su casa a un soldado francés que huía del gobierno. Esta grandiosa pintora fue influencia de muchas personas, como por ejemplo Madonna y Björk, quienes se inspiraron en la obra Los Amantes del 1963 para recrear la escena en un video de la reina del pop.
En la siguiente obra, La despedida, de 1958, aparte de que podemos apreciar que Remedios era un amante de los gatos, ya que en esta y muchas de sus obras aparecen michis escondidos e incluso como protagonistas, observamos dos siluetas cuyas sombras terminan el camino en un romántico beso. Y por último, pero no menos importante, Beksiński, quien formó parte del surrealismo en una época más actual. El polaco nos deja ver lo más terrorífico de sus sueños, o más bien pesadillas, que tenían la característica de no tener nombre, aunque también se desempeñó en la fotografía. Su reconocimiento principal fue por pinturas. Después de vivir el suicidio de su hijo y la muerte de su esposa, fue encontrado en su apartamento de Varsovia con 17 puñaladas perpetuadas por el hijo del conserje de su edificio. Por último, recordando nuestras raíces, les voy a platicar una breve anécdota de cómo México fue bautizado como el país más surreal. En 1938, cuando Breton visitó México y estaba maravillado por la refinada artesanía que distingue nuestro país, quiso encargar a un carpintero local una mesita artesanal. Días después de haber entregado el boceto, Breton recibió una mesa exquisitamente manufacturada, muy bien montada, con un acabado muy detallado, de 3 patas. Cada pata era de una distinta altura, y más bien era una especie de cuerpo amorfo. A raíz de este episodio, Breton no dudó en proclamar a México como el país más surrealista del mundo. Eventualmente, Salvador Dalí, quien también visitó México, respaldaría a Breton, advirtiendo que jamás regresaría a México, un país más surreal que sus propias pinturas. En muchas ocasiones el arte surrealista llega a ser considerado un arte sin sentido, desorganizado o incluso hasta sin motivo. Sin embargo, hay que recordar que el arte expresa, el arte crea, siente y genera. Para mí el arte surreal es el más interesante de analizar, ya que nos permite imaginar e interpretar de una manera libre y atrevida, sin límites. La verdadera innovación se ve reflejada en cada trazo sin forma y leal a los sueños y pensamientos del artista. Y eso es lo que nos convierte en humanos, una mente surreal. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que realmente hayan aprendido y que hayan disfrutado tanto de conocer de esta vanguardia que es mundialmente conocida, así como yo disfruté de haber investigado. Les dejo un poco de las referencias de donde saqué esta información. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho. Mi nombre es Katia Blanco y que tengan muy bonito día. Bye.